Buenos días para todos. Eh, Vamos a realizar la explicación de la dinámica de un convertidor conmutado a partir del ejemplo del convertidor POC. Ustedes en la anterior sesión tenían como tarea o como trabajo extra, además de involucrar las pérdidas de la resistencia en la inductancia, también involucrar las pérdidas de los interruptores, tanto el equivalente cuando conduce el MOSFET, que es una resistencia drain source, como cuando conduce el diodo, que es una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Para eso, pues vamos a observar el convertidor Buck en sus dos estados, ¿sí? En el estado 1, en el estado 1, que es cuando S1 está encendido y S2 está apagado, y además el estado 2 cuando S1 está apagado y S2 está encendido. Para eso, pues tendremos que obtener el voltaje en la inductancia y la corriente en el condensador. Entonces, para el primer estado, el voltaje en la inductancia es hacer esta malla. Para eso obtenemos que el resultado de hacer esa malla es que el voltaje en la inductancia es VI menos la resistencia, menos la corriente en la inductancia, que es la corriente de la malla, por cada una de las resistencias que hay, tanto RS-ON como RL. Y acá observamos esos dos términos. Menos el voltaje en el condensador, y el voltaje en el condensador es el mismo voltaje de la salida porque están en paralelo. La corriente en la inductancia es la corriente que entra al nodo menos la otra corriente que sale del nodo, que es la corriente de salida. Eso para el primer estado. Para el segundo estado tenemos que el voltaje en la inductancia es realizar esta malla, ¿sí? Entonces tenemos que ese voltaje en la inductancia es el voltaje en el condensador, que es el mismo de la salida, menos el voltaje en el condensador, menos el voltaje gamma del diodo, menos la corriente de la malla, que es la misma corriente de la inductancia, por cada una de las resistencias. Y acá tenemos ese término. Y en el caso de la corriente en el condensador, pues ya sabemos que es eh, la misma que el estado anterior, no cambia esa corriente. La corriente de la inductancia menos la corriente de la salida es la corriente del condensador. Aplicamos balance, ¿sí? Balance y tenemos que el voltaje promedio en la inductancia es igual a cada uno de los estados multiplicado por lo que dura el estado y se suman esos dos estados. Entonces, primer estado, esta ecuación multiplicada por D más esta ecuación multiplicada por 1 menos D. ¿Por qué ya no colocamos el TS? Porque sabemos que está igualado a 0 y eso pues cancelará ese término común en los dos. Después, simplemente simplificamos, ¿sí? Aplicamos matemática y simplificamos para llegar finalmente a que el voltaje en la inductancia, que es igual a 0, es igual a VI por D menos VO menos IL por RL más RS-ON por D más RD por 1 menos D menos el voltaje gamma por 1 menos D. Para simplificar, ¿sí? Como esto está relacionado a las pérdidas, entonces decimos que Rx es igual a este término, RL más RDC-ON por D más RD por 1 menos D. Y tenemos que, despejando nuestro voltaje a la salida, es voltaje a la salida es igual a VI por D, el que habíamos observado sin pérdidas, y ahora pues tendrá otros términos que restan ese voltaje a la salida, que es la corriente en la inductancia promedio por Rx menos V gamma por 1 menos D. Y así pues tenemos ese cuál va a ser el voltaje a la salida ya con las pérdidas totales, ¿sí? Partiendo del hecho que Rx pues tiene involucrado a RL, a RS-ON y a RD.
También pues hacemos balance de carga, lo cual nos ayuda a encontrar las corrientes del circuito, ¿sí? En este caso, pues tenemos que, al simplificar, tenemos que IO es igual a IL, ¿sí? Por lo tanto, si IO, que es BO sobre RO, entonces podremos obtener la corriente en la, ¿sí? La corriente en la inductancia. ¿Listo? Eh, al, digamos que al evaluar BO, ¿sí? Que BO ya lo habíamos encontrado, que era este, ¿sí? Ese es BO. Entonces, pues simplemente nos queda simplificado IL como BI por 1 menos D, ¿sí? BI por D menos B gamma por 1 menos D sobre RO más RX. Esa es la corriente en la inductancia promedio. Ya podemos obtener en que obtuvimos el voltaje promedio a la salida con pérdidas y la corriente en la inductancia promedio ya también con las pérdidas. ¿Listo? Nosotros también podemos, ¿sí? Podemos tener nuestro voltaje a la salida, ¿sí? En términos de solo, eh, digamos que de solo voltajes, ¿sí? Entonces, para eso, nosotros reemplazamos qué es la corriente en la inductancia, ¿sí? Porque nuestro término dice que voltaje promedio de la salida es VI por D menos IL por RX menos V gamma por 1 menos D. Y lo hacemos también, pero evaluando a qué es igual IL. IL es igual a VO sobre RO. Entonces de ahí podemos obtener una ecuación simplificada, ¿sí? En el que tenemos que BO es igual a BI por D menos B gamma por 1 menos D por la resistencia a la salida sobre la resistencia a la salida más RX. Y ya tenemos una expresión de BO en solo términos de voltajes y de voltajes conocidos, ¿no? BI lo conocemos, el B gamma lo conocemos, la resistencia a la salida es conocida y RX también es conocido y son valores fijos. O sea, tendremos una expresión digamos que correcta en términos de las variables conocidas. También podemos, a partir de eso, pues despejar el ciclo útil, ¿sí? Entonces, si quisiéramos encontrar cuál es el ciclo útil para obtener un determinado voltaje a la salida, ¿sí? Ya teniendo en cuenta las pérdidas, pues lo podemos encontrar. Este es nuestro ciclo útil promedio para obtener ese ciclo útil para ese determinado voltaje. Eh, También podemos definir, ¿sí? Definir cuál es la eficiencia del convertidor. Y pues eficiencia sabemos que es la relación entre potencia en la salida sobre potencia en la entrada, ¿sí? Para eso requerimos el voltaje de la salida que ya lo conocemos, la corriente de la salida que ya la conocemos y el voltaje en la entrada que ya lo conocemos, pero el que sí no conocemos es la corriente en la entrada, ¿sí? Ese no lo conocemos. Entonces, la corriente en la entrada, ven que sale a partir de del análisis de los estados. Entonces, la corriente en la entrada es en el primer estado IL, ¿sí? Y en el segundo estado es cero. Entonces, la vamos a tener acá. Entonces, haciendo ese análisis, ¿sí? Entonces, esta es I, acá tenemos IL. Entonces, en el primer estado es IL y en el segundo estado es cero. Después vuelve a ser IL. Entonces, acá es D por TS y acá es el periodo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el promedio de II? Pues es 1 sobre el periodo, que es TS, integral desde 0, la vamos a hacer
solamente en este rango, ¿sí? Porque en ese rango es donde yo tengo señal, después es 0. O sea, desde 0 hasta d por ts. ¿De quién? De il por un dt. Como es una constante, entonces tenemos que el resultado de esa integral es il sobre ts por el diferencial de los límites. O sea que I es igual a il por t por ts sobre ts. O sea, il por d. Ese es el promedio de I. Y acá lo tenemos. ¿Listo? Este es visto desde el balance, ¿sí? También lo podemos ver así. Y tenemos que I es igual a BO sobre RO por D, porque ya conocemos que IL es la misma corriente a la salida. Y a partir de eso, pues ya podemos aplicarlo, ¿no? Podemos definir que la eficiencia es el voltaje a la salida por la corriente a la salida, que también es BO sobre RO, sobre el voltaje de entrada por la corriente de entrada, que es BO sobre RO por D, y tenemos que nuestra eficiencia es BO sobre BI por D. Reemplazando, ¿sí? Reemplazando a lo que equivale BO, pues obtenemos nuestra función final de eficiencia, ¿sí? Que lo podemos ver de esta forma, ¿sí? Eso es la eficiencia de un convertidor eh, Vogue asíncrono, ¿sí? Así se llama, asíncrono, cuando tiene un MOSFET y un diodo, pero también lo podemos ver cuando el convertidor tiene dos MOSFET, ¿sí? Que es un convertidor asíncrono. ¿Cuál es la diferencia? Pues que acá en lugar de tener las pérdidas de una resistencia del diodo y un V gamma, pues simplemente vamos a tener un RDC-ON y otro RDC-ON. Y si utilizamos el mismo MOSFET, pues el valor de resistencia de drain source de encendido, o sea RDC-ON, será la misma, ¿sí? ¿Qué cambia en nuestro modelo, en nuestro circuito? Pues que Rx, que inicialmente era Rl más RS-ON más Rd por 1 menos D, pues ahora será RS-ON por D, ¿sí? Perdón, modificamos acá. Por D, ¿sí? Más RS-ON por 1 menos D. O sea que al final tendremos que Rx es RS-ON solamente, ¿sí? O sea que nuestro voltaje a la salida, ¿sí? Que nuestro voltaje a la salida, nuestra eficiencia sigue siendo la misma, ¿sí? Recordemos que nosotros teníamos este voltaje a la salida, ¿sí? O sea, en términos sigue siendo la misma, pero ya explicamos. Entonces, este de gamma ya no va a existir porque voy a utilizar un MOSFET. Entonces me quedaría BI por D por RO sobre RO más RX, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Es eso. Y ahora, ¿cuál es la eficiencia? ¿Sí? Pues la eficiencia que inicialmente veíamos con diodo MOSFET era RO, ¿sí? De acá salió RO sobre, eh, sobre RO más RX menos B gamma 1 menos D por RO. Pero acá este término, como ya B gamma es 0, pues ahora la eficiencia queda así. ¿Qué es lo que cambia? Pues que Rx ya ahora es este valor, ¿sí? Ya no era el Rx que inicialmente definimos, este, ¿sí? Sino este, ¿sí? Y pues mejora la eficiencia y también RD por lo general es mayor a RS-ON, entonces pues tenemos un mejor, digamos que una mejor relación de Rx, ¿listo? Igual,
RL a comparación de RS-ON, pues por lo general RL es mucho mayor a RS-ON, entonces siempre las grandes pérdidas en conducción pues están en términos de la inductancia, ¿sí? De esa resistencia serie de la inductancia. ¿Listo? Y pues acá ya tenemos la eficiencia de un convertidor Vogt síncrono, o sea, MOSFET, MOSFET. ¿Listo? Esa es la primera parte. Bueno, ahora vamos a analizar la dinámica de nuestro convertidor Vogt, ¿sí? ¿A qué hace parte esa dinámica? La dinámica es entender cómo es el funcionamiento del circuito ante variaciones de las posibles variables de nuestro circuito. Entonces, para eso nosotros vamos a recurrir a, eh, pues a la primera definición, que teníamos que el voltaje a la salida es la sumatoria o tiene dos componentes, el voltaje promedio más el ripple, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define? El voltaje de C o el promedio más el AC, ¿sí? Que eso es lo que nosotros vamos a llamar las variaciones. Entonces, el voltaje a la salida completo es el DC más el AC o el DC más las variaciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues nosotros vamos a involucrarlo en nuestro modelo. ¿Cuál es? ¿Sí? Entonces, recordemos, siempre tenemos dos estados. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a definir cada uno de nuestros estados. El voltaje de la inductancia, ¿sí? Ya no estamos diciendo el voltaje promedio de la inductancia, sino simplemente el voltaje en la inductancia. ¿Cuál es? Es, haciendo la malla, pues el voltaje de la entrada, nosotros pues sabemos que el voltaje de la entrada es un voltaje DC, pero lo vamos a involucrar como si pudiera tener variaciones. Y ya vamos a ver más adelante en el modelo final, pues que nosotros podemos o no tener en cuenta esas variaciones, pero lo vamos a involucrar en nuestro modelo. ¿Sí? Y hacemos la malla, entonces sabemos voltaje de entrada, ¿sí? Menos la corriente en la inductancia por cada una de las resistencias, menos el voltaje de la salida. Entonces, la corriente en la inductancia ya sabemos que es una corriente sobre un DC, pero que tiene ripple, ¿cierto? Que tiene variaciones. Entonces, pues debemos colocarla como tal, ¿sí? Menos el voltaje de la salida. Y obviamente el voltaje de la salida está montado en un DC o está sobre un DC y tiene variaciones. Lo mismo pasa para la corriente en el condensador. Aunque la corriente promedio en el condensador sea cero, nosotros estamos definiendo la corriente total del condensador, ¿sí? Va a tener variaciones. Que el promedio sea cero, eso es otra cosa. Y ya pues lo hemos definido en cada uno de los estados. Corriente en la inductancia menos la corriente de la salida. ¿Qué es la corriente de la salida? Pues el voltaje a la salida sobre RO. En el segundo estado pues aplicamos el mismo análisis, ¿sí? Que ya vimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Pero ya no es en términos de los promedios, o sea, ya no se hace aproximación de bajo ripple, sino se tiene en cuenta que es una función que tiene un DC y que tiene variaciones o AC. Entonces hacemos nuestro balance, ¿sí? Para nuestro balance tenemos que el voltaje en la inductancia pues será la ecuación del primer estado más lo que dura el primer estado más la ecuación del segundo estado por lo que dura el segundo estado. Hacemos, simplificamos términos, los términos que haya lugar, ¿sí? Que haya lugar, y llegamos, ¿sí? A nuestra ecuación final, ¿sí? Simplificada. Ahora, esta ecuación final simplificada, mire que tiene adentro de cada uno, tiene un DC más una C, un DC más una C, un DC más una C, un DC más una C o un DC más variaciones. ¿Listo? Debemos acostumbrarnos a esos dos términos. ¿Qué es el voltaje en la inductancia? ¿Sí? El voltaje en la inductancia es el voltaje promedio en la inductancia más el voltaje o digamos el AC del voltaje
de la inductancia, ¿sí? Recordemos cómo es el voltaje en la inductancia. Va a ser una gráfica acá un poco fea. Ese es el voltaje en la inductancia. El promedio es cero, pero nosotros tenemos variaciones, ¿sí? O sea, mire, varía, no es siempre cero en todo el instante de tiempo. En promedio sí, pero eh, tiene una forma de onda. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar cada uno de esos términos, ¿sí? Cada uno de estos corchetes por el promedio más la función gorro o variaciones. ¿Listo? Entonces aplicamos para el voltaje en la inductancia, para el voltaje de entrada, para D, ¿sí? Para D, porque D lo tiene, como D promedio más D de variaciones o D gorro, y L promedio más I gorro, D promedio más D gorro, y así lo hacemos en cada uno de los términos, ¿sí? En cada uno de los términos. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener al expandir? Entonces, nosotros vamos a tener el voltaje promedio de la inductancia más el BL gorro más unos términos, ¿sí? Entonces, vamos a tener varias posibilidades. ¿Por qué? Porque como hay multiplicaciones entre sí, pues vamos a tener la posibilidad de tener términos promedio multiplicándose entre sí, como vemos términos promedio multiplicados por términos gorro, como en este caso BI promedio por D gorro, y también podríamos tener eh, términos de gorro multiplicados por gorro, ¿sí? O sea, términos gorro multiplicados por gorro, como podemos ver este. Entonces, en resumen, podemos tener términos promedio, podemos tener términos de primer orden, ¿sí? Que es la multiplicación de un promedio por un gorro, y términos de segundo orden, que es la multiplicación de dos términos gorro. Esto es lo que se llama la componente lineal y esta es una componente no lineal. Y acá tenemos subrayado por colores qué términos son DC, ¿sí? O promedio, y qué términos en amarillo son de primer orden, ¿sí? Todos los azules. Y perdón, azul, primer orden, amarillo, segundo orden, rojo, promedio. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos igualar, ¿sí? Promedio con promedios, ¿sí? Promedio del voltaje en la inductancia con los promedios del otro lado de la ecuación, y términos de primer orden o gorro con términos de primer orden, que son los azules, ¿sí? Ya el siguiente paso sería pues mirar también los términos de segundo orden, pero ahí lo que se hace es linealizar. Entonces no vamos a tener en cuenta esa parte no lineal del circuito, que son esos términos amarillos, sino solamente tendremos en cuenta la parte lineal, que son los términos azules. Entonces igualamos promedio con promedio, ¿sí? Igual vamos a obtener, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese voltaje promedio de la inductancia es igual a cero, pues podemos despejar el voltaje a la salida promedio, y pues nosotros ya sabemos de dónde se obtenía este valor que anteriormente se explicó, ¿sí? Entonces este análisis nos permite también encontrar ese desarrollo en términos de promedio, y además esta siguiente parte, ¿sí? Que es analizar todo lo que es la dinámica del convertidor o la relación a términos de primer orden. ¿Listo? Entonces nosotros ya sabemos cómo se hace el análisis en promedio, pero además podemos agregar o tener ese análisis dinámico del circuito. ¿Qué se hizo? Igualamos el voltaje de la inductancia de gorro a cada uno de los términos azules que podemos ver en esta ecuación, que es de primer orden, y acá lo podemos observar. ¿Listo?
Ya al final, pues lo que se hace es factorizar en algunos términos, entonces lo que es B y gorro con los términos promedio que se estén multiplicando, y gorro con los términos promedio que estén multiplicando, de gorro con los términos promedio que se estén multiplicando, y BO gorro con los términos promedio que se estén multiplicando. ¿Sí? Entonces ahí factorizamos. Eso es lo que nosotros conocemos como el AC o primer orden. ¿Listo? Lo mismo hacemos, ¿sí? Eso se hizo en torno al voltaje en la inductancia, y también lo debemos hacer para la corriente en el condensador, ¿sí? Entonces, si el circuito tiene dos inductancias y dos condensadores, entonces se debe hacer cada uno de este análisis, ¿sí? Cada uno de este análisis para cada uno de las inductancias y para cada uno de los condensadores. Entonces para el condensador pues es más sencillo porque sus ecuaciones son más simples, y encontramos eh, un término, ¿sí? Un término, perdón, ¿sí? Entonces acá tenemos las señales completas, ¿sí? Las señales completas. Tenemos un término de C, otro término de C y un término de primer orden y otro término de primer orden. Igualamos, ¿sí? Igualamos promedio con promedio, ¿sí? Que esta ecuación ya es conocida para nosotros, y también igualamos lo que es IC gorro o IC de primer orden con los otros términos de primer orden de la ecuación. Para eso, entonces, ¿sí? Pues hacemos un recuento los términos en DC, entonces pude encontrar el voltaje promedio a la salida a partir de ese análisis, pude encontrar la corriente promedio a la salida a partir de ese análisis de solo DC, y también puedo tener la ecuación del voltaje en la inductancia en ese primer orden, ¿sí? Y la corriente en el condensador de ese primer orden. A partir de eso, yo puedo reescribir un circuito, ¿sí? Que me represente tanto el voltaje en la inductancia, el voltaje de primer orden en la inductancia, como la corriente en el condensador de primer orden. Entonces puedo reescribir un circuito o hacer el diseño, sí, puedo generar un circuito a partir de estas ecuaciones, que cumplan estas ecuaciones. Entonces miremos el voltaje en la inductancia. El voltaje en la inductancia es este término que está restando la corriente de la inductancia por Rx, ¿sí? Ya sabemos de cómo se obtiene Rx. Y también tenemos un valor positivo, ¿sí? Que es de gorro multiplicado por unos términos promedio. Y además el voltaje a la salida. Si nosotros dibujamos este circuito, vemos que el voltaje en la inductancia es menos el voltaje en el condensador más el voltaje BI gorro por D, más una fuente dependiente del ciclo útil, ¿sí? Que así se puede reescribir, la resistencia y la inductancia. Entonces esta malla que tenemos acá cumple con esta ecuación. Y para cumplir con la ecuación del condensador, pues simplemente tenemos la corriente en la inductancia que entra al nodo menos la corriente de la salida en gorro, que es igual al voltaje gorro que hay en la resistencia sobre el valor de la resistencia. Y ya cumplimos tanto con la ecuación de voltaje en la inductancia como la ecuación de corriente en el condensador. Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? A través de cumplir estas ecuaciones redibujándolas en un circuito. Otra forma de hacerlo es por espacio de estados, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que hay una entrada, ¿sí? Que hay una entrada y que a partir de esa entrada pues podemos obtener una salida, ¿sí? Entonces esa representación por espacio de estados, pues ¿qué nos habla? Nos habla de una variable, ¿sí? X punto, ¿sí? ¿Qué es una variable X punto? Una variable X punto es la derivada de esa variable, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué vamos a tener por acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Recordemos que esta ecuación es el voltaje en la inductancia, ¿cierto? BL gorro.
¿sí? ¿Y qué es BL gorro? ¿Sí? ¿Qué es el voltaje en la inductancia? Pues L de I de T. Como estamos hablando de la variable gorro, pues también será IL gorro, ¿sí? Entonces, el voltaje en la inductancia es L de I de T, ¿cierto? Que cumple con esta ecuación. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que despejando, ¿sí? Despejando esta ecuación, pues esta inductancia pasa a dividir a todos los términos. Y por lo tanto, IL gorro punto es igual a la derivada de IL gorro con respecto al tiempo, que es esto. Entonces ya estamos representando nuestro sistema lineal, ¿cierto? Porque linealizamos nuestro sistema lineal en torno a X punto y ya vamos a ver cómo se puede representar esto, ¿cierto? Entonces tenemos la variable punto, que es la derivada de esa variable, ¿sí? Ya vimos cómo pasamos del voltaje de la inductancia a la corriente en la inductancia, que es la derivada de esa variable. Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente despejamos, ¿cierto? Pasamos esta inductancia a dividir y tenemos nuestra ecuación reescrita, ¿cierto? Y L gorro punto es este término dividido cada uno entre L. Ahora, ¿qué pasa en el condensador? ¿Sí? ¿Qué es la corriente en el condensador? La corriente en el condensador, ¿sí? Es C por dB de T, ¿cierto? Entonces ya lo podemos ver. Mire que C pasa a dividir y queda dB de T. ¿Quién es dB de T? ¿Sí? Pues nuestra variable es BO gorro. BO gorro punto es igual a la derivada de BO gorro, ¿cierto? Eso es lo que acabamos de explicar. Entonces ya tenemos nuestra primera representación para nuestra variable de estado IL y nuestra primera representación para nuestra variable de estado BO o BC, ¿sí? Porque el BO es igual al BC porque están en paralelo. Y tenemos nuestra representación, ¿sí? Tenemos nuestra corriente en la inductancia y nuestro voltaje en el condensador, que es el mismo VO. ¿Listo? Y acá lo representamos, ¿no? BL gorro punto es igual a la derivada de, perdón, IL gorro punto es igual a la derivada de IL gorro. Y BO gorro punto es igual a la derivada de BO gorro. ¿Listo? Y eso lo vamos a representar en un sistema lineal, ¿sí? En donde tenemos quiénes son nuestros IX punto, ¿sí? Pues nosotros ya lo vimos, es IL gorro punto y BO gorro punto, que son las derivadas que pudimos obtener de ese análisis de la función. Entonces, en nuestro vector tenemos que X es una ecuación, ¿sí? Una representación lineal de IL gorro punto y una representación lineal de BO gorro punto. ¿Eso a qué es igual? Mire, vamos a tener una matriz A que está multiplicada por X. ¿Quién es X? ¿Sí? Si este es X punto, pues este vector es X solito, ¿cierto? Si acá tenemos IL gorro punto, pues este será IL gorro, BO gorro punto, este será BO gorro, ¿sí? Y acá tenemos a A, que es esta matriz, y a X, que son nuestras variables de estado. Ahora, ¿cómo se obtuvo esta matriz A? Vamos a mirar nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cómo se representa linealmente unas funciones, sí, o cómo es la representación lineal de una función. Entonces, tenemos que IL gorro punto es igual. Entonces, tenemos un término, ¿sí? Ese término, BI gorro por D sobre L, ¿sí? Tenemos este otro término, ¿sí? Este otro término que es IL gorro, ¿sí? IL gorro por Rx sobre L, que es este término que vemos acá. ¿Por qué? Porque este término, al hacer la multiplicación de matrices por vectores, pues tendremos que este término sale multiplicado por IL y tendremos nuestra primera representación para esta variable. ¿Listo? Después tendremos otro término, ¿sí? Otro término, que es este de acá, que es de gorro multiplicado por ese término. Y también tendremos este otro término,
perdón, es este otro término que es BO gorro multiplicado por L, ¿sí? Entonces, al hacer la multiplicación de una matriz por un vector, tenemos que el primero por el primer estado, por el primer componente del vector y el segundo por el segundo componente del vector. Y ya tenemos que esta representación, ¿sí? Esta matriz A sale de esa representación de estas dos ecuaciones que estamos llevando a ese espacio de estados. Entonces tenemos lo que multiplica a y L gorro acá como primer término y lo que multiplica a BO gorro en el segundo término de la parte inferior, de la parte superior. Ahora, vamos a escribir las ecuaciones con respecto a BO. ¿Sí? Entonces BO gorro tiene un término que está multiplicando a y L. Entonces todo lo que esté en esta columna, ¿sí? Son los términos que acompañan a IL. Y todo lo que está en esta otra columna son los términos que acompañan a BO. En esta de la ecuación de IL y en esto de la ecuación de BO. Entonces 1 sobre C es el término que acompaña a IL en la ecuación de BO gorro, punto. Y menos 1 sobre ROC es el término que acompaña a BO gorro en la ecuación de BO gorro, punto. Y esa es la representación lineal de esas dos ecuaciones. Ahora, mire que tenemos también un vector respecto a una, digamos que a una variable de control como es u, o sea, a unas variaciones, ¿sí? Entonces vamos a analizar cómo se comportan, que esto es lo más importante, ¿sí? Cómo se comporta este es u. Entonces, ¿cómo se comportan estas variables x, ¿sí? Con respecto a las variaciones de u? ¿Quién es u? De gorro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a comportar IL gorro versus las variaciones de D gorro? ¿Y cómo se va a comportar BO gorro contra las variaciones de D gorro? Entonces, para representar pues primero, en la primera ecuación, ¿cierto? En la parte superior, recordemos que eh, en ese término de ese vector va el término sobre la ecuación de IL gorro, ¿sí? Entonces, D gorro por quién está multiplicado en la ecuación de IL gorro, punto. Entonces acá lo tenemos, ¿sí? D gorro por esto es uno de los términos de IL gorro, entonces va en el primer rango. Y en la segunda ecuación de BO gorro, mire que no hay ningún término multiplicado por D gorro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese término es cero. ¿Listo? Y ya tenemos la representación lineal, ¿sí? De nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, para obtener nuestra salida, pues vamos a tener una matriz C, ¿sí? Una matriz C, identidad, ¿sí? Para poder obtener cada una de nuestras salidas. Entonces, ese C es la representación de qué función de transferencia deseo hallar, porque esto es lo que vamos a hacer. A través de este espacio de estados podemos encontrar la relación, o sea, la función de transferencia de IL con respecto a D y de BO gorro, IL gorro con respecto a D gorro y BO gorro con respecto a D gorro. Y cada una de esas pues vamos a obtener nuestra salida, ¿cierto? ¿Eso para qué me ayuda? Pues ya teniendo en cuenta la función de transferencia, pues ya puedo diseñar un controlador. ¿Listo? También se puede llegar a ese análisis partiendo de esa ecuación de ese circuito redibujado que nosotros escribimos. Entonces tenemos dos formas, redibujar el circuito o por espacio de estados. A partir de ¿sí? Yo puedo sacar esa relación también. ¿Qué digo? Que en este circuito yo voy a hacer las variaciones de BI iguales a 0. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que nuestra fuente BI gorro pues va a ser iguales a 0. ¿Por qué lo hago igual a 0? O sea, esta fuente va a ser igual a 0. Porque solamente me interesa analizar el circuito con respecto a las variaciones de D gorro. ¿Sí? Si me interesara encontrar las relaciones de BO versus, ¿sí? BI gorro, entonces pues haría las variaciones de D
gorro iguales a 0. Mire que acá lo podemos ver. Entonces, a partir de este circuito equivalente yo puedo obtener mi relación de voltaje a la salida. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo que llevarlo a Laplace, ¿no? Entonces, Rx, SL, porque estoy llevándolo a Laplace, y C en Laplace es 1 sobre SC. ¿Sí? Esto es circuitos 3 o circuitos 2. Entonces, llevamos este circuito, lo llevamos a Laplace. ¿Para qué? Para poder hacer esa relación de salida sobre entrada. Entonces, simplemente reducimos este circuito, es Rx más SL, es Rx más SL. Esta fuente dependiente, que ya sabemos cuál es el valor, que es esta, es para no escribirlo de nuevo todo, es esta. Y tenemos nuestro circuito equivalente. ¿Sí? Este es nuestro circuito equivalente. ¿Sí? Porque tenemos que hacer el paralelo entre estos dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el voltaje a la salida? Pues el voltaje a la salida es el que hay en estas dos impedancias, ¿cierto? Por eso hicimos el paralelo, para poder encontrar el voltaje sobre esta impedancia. Porque el voltaje en esta impedancia es igual a esta impedancia, pero pues requiero simplificarlo. Entonces, ¿cuál es ese voltaje sobre esta impedancia resultante que se hizo ese paralelo? Pues es esta fuente de voltaje multiplicada por la impedancia sobre la suma de las impedancias. Entonces, el voltaje, ¿cierto? Por llamarlo así, el voltaje de entrada por la resistencia que me importa, ¿sí? Sobre la resistencia que me importa más R, ¿sí? Eso es lo que es un divisor de tensión, ¿sí? Así podemos encontrar esa relación. Entonces, a partir de eso, pues simplemente lo que hago son simplificaciones, ¿sí? Entonces veo que este término es igual a este término, ¿sí? Y puedo simplificar, y mire a lo que se puede llegar al final. Es toda esta relación, ¿sí? Toda esta relación, y este es nuestro denominador, ¿sí? Entonces yo puedo simplificar este denominador como s cuadrado más s por, eh, por este término más un término, eh, digamos que independiente a ese, ¿sí? Entonces lo primero que observamos es que esa relación, mire que que D estaba en el numerador, pasa al denominador, y ya encuentro la función de transferencia, ¿no? Veo gorro sobre D gorro. Y tengo esta función de transferencia que me dice cómo se va a comportar el circuito ante esas variaciones, ¿sí? ¿Eso para qué me sirve? Pues me sirve para poder dimensionar, ¿sí? O para poder diseñar mi controlador, ¿sí? Es lo más importante. Ahora, ¿qué es muy importante que tengan en cuenta? Pues que nosotros estamos haciendo el análisis solo ante las variaciones, ¿sí? Yo sé que el D completo, ¿sí? O el D real es un D promedio más un D de variaciones, y ese BO completo es un BO promedio más un BO de variaciones. Entonces nosotros estamos haciendo la dinámica ante esas variaciones, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esa relación del ciclo útil promedio y de BO promedio, para poderlo incluir en nuestro análisis. ¿Listo? Y así termina la explicación de la dinámica de los convertidores. A partir de este momento, pues ya lo que se desea hacer es diseñar eh, un controlador, pues, que pueda regular ese voltaje a la salida. Acá vamos a hacer, digamos que la comprobación de esa dinámica del convertidor Bock. Entonces vamos a revisar nuestras funciones de transferencia. También vamos a hacer una simulación en donde observemos cómo se comporta ese circuito ante las variaciones.
Bueno, lo primero es que a través de MATLAB vamos a, vamos a encontrar esas ecuaciones de transferencia, ¿sí? Eh, Voy a intentar hacer un poco de zoom para que se vea mejor en esta parte. Bueno, creo que no lo puedo hacer. Pero bueno, lo importante es que podamos observar que tenemos el ciclo útil promedio, ¿sí? Tenemos el valor de la inductancia, el valor del condensador, el valor de RC-ON, el valor de RL y el valor de RD, ¿sí? Se calcula Rx, el voltaje de entrada es 24, el voltaje a la salida deseado, ¿sí? es de 12 voltios, la corriente a la salida es de 7 amperios y el voltaje gamma es de 90 milivoltios, ¿sí? Calculamos cuál es la resistencia a la salida y vamos a observar. Entonces lo primero es que voy a escribir, ¿sí? eh, las ecuaciones de primero de voltaje a la salida versus voltaje de entrada, que es esta, el voltaje a la salida, ¿sí? Perdón, voy a mirar un poquito más por acá, ¿sí? El voltaje a la salida, cómo se comporta el voltaje a la salida versus el voltaje de entrada, el voltaje a la salida versus el ciclo útil y el voltaje a la salida versus la corriente de salida. ¿Listo? Entonces acá lo que hacemos es, estas ecuaciones se llegaron a través de redibujar el circuito, ¿sí? Si observamos esta, que fue la que hallamos anteriormente, BI más B gamma menos IO RS ON, ¿sí? Es esta misma, ¿sí? IO recordemos que es igual a IL, entonces no hay ningún problema. Y nuestro denominador, ¿sí? Entonces nuestro denominador, que es S cuadrado más S por 1 sobre CRO más RX, y acá tenemos, digamos que nuestra función que habíamos encontrado anteriormente, ¿no? Eso es a través del circuito, y pues acá mostramos una figura de cómo es el voltaje de la salida, un step sobre el voltaje de la salida para cada una de esas ecuaciones. Y también tenemos acá la representación lineal de ese circuito. Entonces, a través de esa representación lineal que ya habíamos encontrado, en donde encontrábamos a la matriz A, al vector B, ¿sí? Entonces podemos encontrar una función de transferencia utilizando el comando ss2tf para encontrar la función de transferencia con respecto a IL y la función de transferencia con respecto a BO, ¿sí? Y hacemos unos steps y un bode para esas ecuaciones, para esas funciones de transferencia. ¿Listo? Que es este de acá. Entonces, la representación lineal, mire que cuando ya tengo la representación lineal, pues es muy sencillo aplicar esos comandos para encontrar las funciones de transferencia, ¿sí? Entonces lo vamos a correr. Primero tengo que correr esta parte. Entonces corremos esa primera parte en la que se asignan todos los valores a nuestras variables. Entonces, acá podemos observar nuestra función de transferencia
¿sí? Con respecto al voltaje de entrada, nuestra función de transferencia con respecto al ciclo útil, ¿sí? Y nuestra función de transferencia con respecto a la corriente a la salida. O sea, todas son en función al voltaje a la salida versus variaciones de las que acabé de mencionar. Y acá miramos, podemos observar cada una de las gráficas. Entonces acá tenemos VO versus IO. ¿Cómo varía VO ante esas variaciones de IO? Y nuestro bode. Voy a borrar esta. Y ya vuelvo a esta. Esta es el voltaje de entrada, el voltaje de la salida versus variaciones del voltaje de entrada. Pero la que más nos interesa es esta. ¿Cómo se comporta, ¿sí? el, eh, esa dinámica de esa función de transferencia de VO versus el ciclo útil, que es muy importante? Ese es nuestro step y el bode. Ahora vamos a correr esta otra subsección para encontrar nuestro espacio de estados, ¿sí? Este simplemente es una, o sea, tenemos dos formas de hacerlo. A través de, digamos que la ecuación completa, por decirlo así, o a través de un comando de, ¿de qué? De MATLAB. Porque recordemos que para poder encontrar la, digamos que esa solución, ¿sí? Esa solución de la ecuación para una función de transferencia es C por la inversa, ¿sí? Por la inversa de S y la matriz identidad, ¿sí? Menos A, esta inversa, por B, ¿sí? Y pues esto ya lo hace, ¿sí? Eso ya lo hace. Entonces acá estoy comprobando esta y estoy mirando esta también, que sean iguales. Listo. Entonces, y acá pues corremos esta subsección, ¿sí? Para observarlo. Entonces acá tenemos nuestra función de transferencia. Ya vamos a mirar esto de acá. Nuestra función de transferencia con el comando y nuestra función de transferencia a través de la formulita, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Listo. Y también podemos comparar con respecto a la que se obtuvo del... Ah, bueno, acá del circuito no la podemos comparar la de la corriente, pero sí podemos comparar la del voltaje a la salida. Voltaje a la salida versus ciclo útil, ¿sí? Que es igual a la que se obtuvo a través del circuito, que es esta. ¿Sí? Esa es nuestra función de transferencia. ¿Listo? Entonces, tenemos ahora, vamos a hacer por acá, ¿listo? Nuestra respuesta. Ahora, ya tenemos las funciones de transferencia. Lo que vamos a hacer ahora es mirar si es igual en el circuito, ¿sí? O sea, si la dinámica del circuito es igual a la dinámica de esa función de transferencia o si se cometió algún error. Entonces por acá tenemos este circuito, ¿sí? En el que tenemos una inductancia de 85 microhenrios, ¿sí? Como lo veíamos acá inicialmente. Estos son los parámetros del circuito. 200 milis de la resistencia serie. El MOSFET tiene una resistencia de encendido de 3.5 milis. El diodo tiene 90 milivoltios de voltaje gamma y 90 miliohmios, 91 miliohmios de corriente de resistencia del diodo. Nuestra resistencia de salida es de 1.73. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer eh, variaciones, ¿sí? Vamos a hacer variaciones en el voltaje
de la salida, ¿sí? Bueno, discúlpenme. Primero vamos a dejar fijo, mire que en el primer paso es 24 voltios, y vamos a hacer, ¿sí? Unas pequeñas variaciones en el ciclo útil, ¿sí? Unas pequeñas variaciones en el ciclo útil. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Miren ustedes, ¿sí? Que yo tengo mi circuito, ¿sí? Discúlpenme, ¿sí? Tengo mi circuito, ¿sí? Este es el ciclo útil. ¿Cómo obtengo esa señal PWM? Pues la comparación entre un DC y una rampa, ¿sí? Así puedo sacar una señal PWM. Entonces, esa señal PWM inicialmente tiene un ciclo útil de 0,5. Después pasa a 0,7, ¿sí? O sea, hubo una variación de 0,2 en el ciclo útil. O sea, mi promedio, ¿sí? Mi promedio es 0,5 y en el siguiente paso, esto es en el estado 1, más 0, en el siguiente paso, recordemos que tenemos un paso en ese, un cambio, tenemos 0,5 más 0,2. ¿Sí? Acá tenemos un D completo de 0,5 y acá de 0,7. La función de transferencia que nosotros encontramos, ¿sí? Era D gorro, ¿cierto? Versus BO gorro. Por lo tanto, para tener BO completo, ¿sí? Es igual a BO promedio más BO gorro. BO gorro, ¿cierto? Porque esta es la función de transferencia. Entra D gorro, ¿sí? Que es la entrada, y sale BO gorro. ¿Listo? Entonces, con 0,5, ¿sí? Que es nuestro D promedio, ¿qué BO promedio tengo? Entonces, 10,45. ¿Por qué? Porque recordemos que hay unas pérdidas en el circuito, ¿sí? Hay unas pérdidas en el circuito, lo podemos ver acá más fácilmente. Hay unas pérdidas en el circuito y acá está. Y con 0,5 antes, ¿sí? Antes sin pérdidas, pues era fácil. Si BI era 24 voltios y D era 0,5, pues BO era 12, pero no, ahora tenemos pérdidas. Entonces, ¿eso en qué influye? Pues en que BO pues no va a ser 12, sino va a ser menor de 12, porque hay unas pérdidas asociadas. Entonces, ese BO promedio es 10,45 con un ciclo útil de 0,5, ya explicamos que por las pérdidas. Entonces, para poder comparar que hubo un cambio en el ciclo útil de disparo del MOSFET, pues yo voy a tener una salida, pero esa salida va a ser BO completo. Entonces, para poder comparar, tengo mi función de transferencia, un paso en el de gorro. Tengo de gorro, pero ¿qué es BO completo? Pues el BO promedio más el BO gorro. Entonces, eso es lo que voy a comparar con el circuito. ¿Listo? Entonces, acá tenemos a BO de la función de transferencia y acá tenemos a BO del circuito. Entonces vamos a simular. ¿Sí? Es importante, mire que el paso se produce a los 50 milisegundos y yo estoy simulando 100 milisegundos. ¿Listo? Entonces, veamos acá que tenemos. Veo de la función de transferencia. Acá tenemos la portadora. Acá tenemos el VO o el PWM. Entonces, primero miremos el PWM. Ese es nuestro PWM, ¿sí? Listo, ahí no se logra observar. Pero acá, en este rango, ¿sí? Acá en este punto, sobre los 0,5 milisegundos, ¿sí? Ahí hubo un cambio.
Mire el tiempo que está en alto versus después de los 0.5 milisegundos el tiempo en el que está en alto. ¿Sí? Hubo un cambio en el ciclo útil. ¿Listo? Ahora, observemos el voltaje a la salida versus el voltaje a la salida de nuestra comprobación. ¿Listo? Entonces, acá tenemos inicialmente, ¿sí? esa roja es la del circuito y la azul es la de la función de transferencia. Recordemos que esta variación, ¿sí? Sobre el voltaje en el condensador hay un ripple, ¿sí? Y nosotros solamente hicimos el análisis con respecto al promedio y al primer orden, pero nosotros digamos que desechamos esos términos de segundo orden, y esos términos de segundo orden están relacionados con ese ripple, ¿sí? Mire que la función de transferencia pues ahí no tiene ripple, el circuito sí tiene ripple, pero en este momento lo que queremos mirar es cómo se comporta el circuito ante esa variación de 0.2 y cómo lo pudo modelar nuestra función de transferencia. Entonces, esa función de transferencia representa los cambios en el circuito. O sea que cuando yo ya le involucre un controlador, pues ese controlador va a estar, digamos que adecuado o diseñado de una forma correcta para poder corregir los futuros cambios que hayan en el circuito. ¿Listo? Entonces, así, de esa forma, ¿sí? De esta forma, podemos analizar que definitivamente ese análisis dinámico que hicimos en el circuito sí era el correcto. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.